Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de jueves. Aquí estamos en esta programación de receso de invierno, un poquito más acotada y comprimida, pero con mucha información, sobre todo de las repercusiones en las inmediaciones del Congreso. Ahora, en estas horas, hay físicamente alrededor del Congreso manifestaciones porque está el Ministerio de Trabajo aquí muy cerca del anexo, a media cuadra, y allí es donde se homologan muchas de las paritarias o no se homologan, como es el caso de lo que está sucediendo ahora con los trabajadores del neumático, así que la ciudad de Buenos Aires está un poco complicada. No solo pasan cosas afuera, sino también adentro de la Cámara, y de eso vamos a hablar hoy durante estas próximas 2 horas aquí con mis colegas. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Lo veo muy atento. ¿Cómo Amanda, está? Alma, buenas tardes. Te costó un montón venir. Debo decir que las inmediaciones del Congreso están bastante complicadas. Mira, ahí te voy a dejar una lapicera. Ay, ahora tenés gracias, dos. muchas ¿Cómo gracias. anda Antonio Ricovene? Amanda, Alma, ¿cómo va? Bien. Vos no tuviste problema porque viniste en bicicleta. No, en invierno dejé guardar la bici. O sea que tuvo problemas. Tuve problemas. Tuvo problemas, tuvo que venir en colectivo, tuvo problemas. Pero bueno, están discutiendo, me contabas, los neumáticos, los trabajadores del neumático, su paritaria, y está siendo, complicada Sí. su cierre, y por eso la manifestación aquí en el Ministerio de Trabajo, que están los SECLOS también, las unidades Exacto, de... el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Exacto. El clásico CECLO. El lugar donde van las partes, el Estado Nacional, a través del Ministerio, pero viene un representante del ámbito del Ministerio de Trabajo, van los representantes sindicales, van los representantes también de las empresas, si son empresas privadas, las cámaras muchas veces, o si no, las empresas públicas, y tratan de ponerse de acuerdo. Sí, una fuerte presencia también de las columnas del Polo Obrero, acompañando el reclamo del Sí, neumático. me acuerdo que ellos tenían varias comisiones internas dentro de la organización gremial. Y en el caso del SUBNA, la lista negra es el espacio que tiene la conducción del sindicato del neumático. Ah, no sabía que era en la conducción del neumático. ¿Cómo era? Muy bien. Ahí se Con comprende. Alejandro Crespo, que es el comprende. secretario general del sindicato. Bueno, ahora les parece, vamos a actualizar un poco la información, pero nos está convocando nuestra compañera Lourdes López porque también, principalmente en el Congreso, hay actividades en torno a las vacaciones de invierno, al receso invernal, propuestas para los niños, las niñas, las adolescencias, las infancias, para que puedan recorrer y meterse de lleno, en profundidad, en las actividades del Congreso y también en el rol fundamental que tiene el Congreso para la sostenibilidad de la democracia. Lourdes López, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? ¿Cómo Sí. estás, Amman? Bueno, saludar por supuesto también a Tony, a Clau ahí en el piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos aquí en Alsina 1835, que es la Biblioteca del Congreso de la Nación, este lugar multicultural tan interesante que, bueno, por supuesto en las vacaciones de invierno se pone las pilas con los chicos y las chicas y las infancias, bueno, para poder recibirles, darles la bienvenida, que haya muchas actividades de todo tipo y, por supuesto, quien está encargada en este caso de la gestión cultural es Marianela Portone, que ya está con nosotros. Marianela, primero gracias por acercarte al móvil de Diputados Televisión y contarte y preguntarte cuáles son algunas de las tantísimas actividades que se están ofreciendo para estas vacaciones de invierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes? Bueno, ya vamos por nuestra en realidad nuestra primera semana, en nuestra segunda jornada de vacaciones de invierno. La programamos martes y jueves. Hemos tenido hoy un espectáculo divino de burbujas, 2 funciones, se llenó el auditorio, también estuvo nuestra kermés literaria, recorrimos la hemeroteca informándonos con diarios y revistas.
hicimos un taller de inteligencia artificial y un taller que lo llevan adelante las ruiseñoras, poesía con susurradores, así que felices, digamos, de esta semana transitada y bueno, ya preparándonos para la semana próxima con las Hermanas Misterio, Canciones para perder el tiempo, y el día jueves con Luciana Eclipse, unos títeres en papel. También va a estar la hemeroteca abierta y vamos también a dar estos 2 talleres de inteligencia artificial y poesía susurrada. ¿Cómo estás? Nuestra programación para estas vacaciones. ¿Cómo estás, Marianela? Te saluda desde el piso Amanda Alma. Gracias por este rato, por recibir a nuestra compañera Lourdes y a nuestro equipo. ¿Cómo ha sido entonces? Estas 2 primeras jornadas de actividades, martes y jueves se repiten, pero ha habido mucha concurrencia. ¿Qué te llevas de estos primeros 2 encuentros con los niños y las niñas en este receso de invierno? Bueno, fantástica la concurrencia y fantástica la predisposición, digamos, de las familias y que se acerquen y que conozcan nuestro espacio cultural. En este momento tenemos para recorrer la muestra 40 años en democracia, así que no solo están las actividades de vacaciones de invierno, sino que hay una muestra que está en funcionamiento. Así que nada, felices de que estas vacaciones sean más que felices para todos, para quienes concurren y conocen el espacio cultural, como para nosotros que somos los que brindamos las actividades. Y qué mejor entorno que ese hermoso espacio que es la biblioteca del Congreso de la Nación, ¿no? Y acercar a las infancias a los textos, a los libros, a las publicaciones también de revistas que tienen un montón y que, bueno, son otros materiales que por ahí no siempre tienen acceso en sus casas. Por supuesto, conocer la hemeroteca y hoy que estuviera abierta, digamos, para este público en particular, es para nosotros hermoso, digamos. Muy, muy lindo. Y además se armaron actividades puntuales para vacaciones de invierno, digamos, dentro de la hemeroteca. Hola Marianela, ¿qué tal? Claudio Mardones te saluda acá desde el estudio, ¿qué tal? Marianela, por fuera del trabajo que tienen previsto para estas vacaciones de invierno, ¿cómo es el trabajo que tienen durante el resto del año y si también hay propuestas similares durante el verano? Nosotros durante el resto del año tenemos ciclos que son de cine, digamos, estables, una programación martes y jueves, que de hecho ahora en un ratito comienza el ciclo de cine, eso continúa hasta diciembre. Después, en este momento está, como les decía, la muestra 40 años en democracia, en funcionamiento también, donde si uno quisiera venir puede recorrer libremente, pero también si quisiera venir se puede anotar con la escuela, digamos, para hacer la visita. Hay actividades para escuelas programadas por la mañana y por la tarde, se dan talleres gratuitos, tango, coro. Bueno, es variada la grilla, digamos. Próximamente se va a abrir la inscripción para los talleres gratuitos. Tenemos diversas actividades para diverso público. Sí hay que ingresar a la página, que ahí es donde aparece, digamos, toda nuestra oferta cultural. Marianela, ¿te quedaste con alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algún gesto, alguna pregunta de los niños, las niñas cuando entran, cuando interactúan con alguna de las actividades? Veíamos en las imágenes que recogió nuestro camarógrafo, bueno, la kermés justamente, ¿no? El momento del juego, con estos juegos tradicionales de memoria, de pescar en la fuente también, con los imanes. ¿Qué cosas así te llevas de estas jornadas, de estos primeros días, o bueno, de tu experiencia de interactuar con las infancias en este ámbito? Me llevo digamos, que sean, primero tratamos de que sean bien recibidos por nosotros, con toda nuestra mejor predisposición, desde todos, y después el intercambio que pueda haber desde las miradas, por ahí no tanto desde lo hablado, pero sí desde las miradas y de lo que cada chico de alguna manera disfruta o es curioso o va interactuando con las propuestas que vamos de alguna forma generando. Y la buena predisposición, digamos, la buena energía y el estar en un espacio que para la gran mayoría es novedoso. Claro, no es habitual, porque además también la conformación del ámbito de la biblioteca donde se hacen estas actividades es más el espacio cultural, ¿no? Que está predispuesto con exposiciones, está la sala de cine en el subsuelo, el bar Piglia al fondo, entonces es distinto que una biblioteca que por ahí conocen los chicos, las chicas en sus escuelas.
Exactamente, exactamente. De hecho, invitamos a las escuelas a que visiten el espacio cultural. Hay una propuesta para escuelas. Se suelen hacer obras de teatro, se dan talleres. Esas son visitas, digamos, que se organizan y se pautan y se arreglan, digamos, con las escuelas, ¿no? Sí, pero después de las Bueno, vacaciones, porque ahora están a full con los chicos y las chicas. Claro, que llegan. ahora estamos ahora estamos cierto con las vacaciones. Tapados. Exacto. Total, Tenés total. tenés razón. Marianela, Sí. bueno, Sí, esta sí. es una dinámica del Congreso que se conoce poco durante el año, teniendo en cuenta que muchas veces la centralidad, bueno, la tiene el recinto. Y cuéntenos un poco para conocer esta dinámica en cifras. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes pasan al menos por mes y especialmente cuando podríamos decir temporada alta? Eso por un lado. Y respecto también a la cantidad de talleres, ¿cuánto es el total de talleres que dan durante el ciclo regular y también durante las vacaciones? Nosotros talleres tenemos alrededor de 10 talleres, algunos cuatrimestrales, otros anuales. Respecto de los chicos, tengo registro de hoy que llenamos 2 veces auditorios, es decir, 130 personas. Y bueno, después va dependiendo también, si bien el auditorio tiene una capacidad para 130, las actividades que se adapten a determinado público, digamos, si se hacen en aula es para otra capacidad, por ahí menor, pero bueno, tratamos de, en este caso, que todos quienes vienen a ver el espectáculo también puedan recorrer las otras actividades. Marianela, ¿cómo estás? Acá Antonio Ricovene. Quería saber de todas las actividades, de todos los proyectos que tienen para los chicos en estas vacaciones, ¿cuáles son los que ves que más les entusiasman? ¿Y qué reflexión te dispara eso? Porque veo bastantes actividades, bastantes juegos, bastantes chicos divirtiéndose. Yo creo que todas, desde ver un espectáculo, desde jugar con la kermés, con el memotest, desde ir a hemeroteca, a estar en un lugar que te expliquen diarios, revistas, que puedas jugar un poquito ahí. Se armaron actividades específicas, se armó un dominó. Yo creo que todas las actividades que te susurran un poema, que trabajemos con inteligencia artificial, imaginar con inteligencia artificial, yo creo que todas esas propuestas, digamos, son enriquecedoras, ¿no? Efectivamente. Bueno, Marianela, entonces nos quedamos con la propuesta de martes y jueves. Hay que ir un rato antes, hay que inscribirse previamente en la página para las actividades. Sí, normalmente hay que inscribirse en la página por una cuestión Bien. de capacidad de sala, digamos, del auditorio. Sí. Excelente, así que los que estén pensando en qué hacer la semana que viene, tienen actividad prevista en la biblioteca martes y jueves a partir de eso de las 3 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde arrancan con las propuestas. El martes a las 15, el jueves 14:30. Pero si el público se acerca un ratito antes, puede recorrer, digamos, Bien. las instalaciones del espacio cultural. Excelente, muchísimas gracias Marianela por este ratito acá en la tercera edición de BTV, trayéndonos toda esta información y bueno, a Lourdes que está disfrutando de ese espacio hermoso. Gracias también por traernos toda esta información, Un placer. repiola para las vacaciones. Una nueva opción también para los más chicos y las más chicas, así que por supuesto están más que invitados aquí en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pueden entrar a www.bcn.gov.ar, así que bueno, allí pueden encontrar también toda la data de cultura y acercarse, ¿no? Acá Alsina 1835. Muchas gracias. Vamos a estar atentas a toda la programación. Como bien decía Lourdes, pueden ingresar a la biblioteca, a la página, o se acercan, está acá en Alsina y Entre Ríos, porque está de este lado, justamente en la avenida Rivadavia, es un lugar hermoso. Con Claudio Mardones íbamos cuando no era un espacio cultural y era la Biblioteca del Congreso y dormíamos ahí a la madrugada, cada uno en su tiempo. Totalmente. Y Te después daban un matecito cocido. Exactamente. Y después salí a tomar un cafecito, 6 Sí. de la mañana, 7 de la mañana, con un rostro, digamos, del estudio. Porque intensivo. no había ni fotocopias en la facultad Exacto. te daban, tenías Así que ir a cafecito estudiar. afuera. Sí, A así. esperar al cafetero o cafetera. Muertos de frío en los Exacto. julios. Ahora no, ahora es un lugar hermoso que tiene un auditorio precioso. Yo he visto varias películas ahí, tiene sillones en vez de tener Mucho más amigable, es butacas. verdad.
he visto recitales, presentaciones de libros. Es que realmente es un lugar hermoso, se está aprovechando espacialmente mucho mejor, me parece a mí. Así que si tienen niños, niñas, está bueno porque se hace frío, está calentito, hay buenos baños, hay un barcito, pueden pasarse un buen rato y propuestas divertidas para hacer en la Biblioteca del Congreso en este contexto de vacaciones de invierno. ¿Quién pudiera volver a esa edad para disfrutar las propuestas? No como nos tocó a nosotros en los 80, que todo era un poco más aburrido y monótono. Vamos a repasar un poco, si les parece, estas actividades, la propuesta que está haciendo la Biblioteca del Congreso Nacional. Como decimos, martes y jueves hay actividades específicas en la biblioteca, pero también pueden ir a disfrutar del espacio en otros momentos. Así que lo vamos a ir compartiendo para que ustedes lo tengan. Como bien veíamos, el martes 26, que es la próxima actividad que se va a estar desarrollando, es justamente... Esperen que la tengo que ver bien, acá está. Canciones para perder el tiempo, eso está muy bien, para disfrutar un poco del espacio. Las hermanas Misterios van a estar participando, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Esto es con inscripción previa a través de la página web a las 15 horas. Y el jueves 27 hay 2 espectáculos, no, hay más de 2, hay varios para hacer. 14:30, Lucía en Eclipse, es un espectáculo de títeres de papel a partir de 2 años de edad, así que pueden ya participar y anotarse. Entre las 15:30 hasta las 16:30 va a estar Imaginar con inteligencia artificial, este taller que nos comentaba Marianela, que está dirigido a niños, a niñas de a partir de los 9 años, para, bueno, descubrir un poco el mundo de la inteligencia artificial, súper divertido. Sí. Vos también podrías ser, Antonio, pero ya estás más grande, me parece. Sí, a partir de las 9. No te van no a es, dejar. Ya cumplí 9. Y también en simultáneo hay otro espacio creativo de poemas que están las ruiseñoras que vinieron aquí a Todo Cultura a conversar con nosotros, hacen una actividad hermosa. Los susurradores es Espacio una experiencia creativo de poemas. Es hermoso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Los Le susurradores susurran. son unos tubos llenos de decoraciones muy lindos que de un extremo al otro interactúas con otra persona, te susurra un poema al oído. Qué lindo. Y la idea es hablar en un tono muy, 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 muy bajito para poder percibir también la vibración de la voz y toda la transmisión de las Mirá, emociones a través de lindo. la voz. Y los silencios. Es una experiencia así, alucinante porque te abstraes completamente del mundo y podés conectar con una voz ahí súper interior, en definitiva, porque no sabes Claro. de dónde viene. Qué lindo. Así que es muy hermoso esta experiencia de las susurradoras con las ruiseñoras, que es el nombre del grupo de artistas que están desarrollando estas actividades, que se hicieron también en la Feria del Libro, porque hubo un espacio parecido a este, o retomando algunas de las experiencias que se desarrollan en la biblioteca luego para avanzar en entretener a los niños y las niñas en la biblioteca. Pero todo eso sucedió en la Feria del Libro. Ahora estas actividades las pueden ver en la Biblioteca del Congreso a través de su página web. Quien está con nosotros también es nuestra doctora, nuestra abogada favorita, la doctora Luciana Fernández, y así la presentamos. Así es, Aman. Bueno, muy buena jornada para ustedes y por supuesto para la audiencia que nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Y pasamos de la actividad de la biblioteca, la actividad que tiene que ver específicamente con los libros, aquí al segmento de Conocer tus derechos. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de conocer tus derechos y la importancia que tiene eso, ¿no? Porque hablamos aquí mucho de la actividad legislativa, parlamentaria, lo que es el nacimiento de la ley, cómo se gesta un proyecto de ley, luego cómo se tratan las comisiones en el recinto, pero ¿qué pasa después, cuando quedan publicadas efectivamente en el boletín oficial, cuando efectivamente forman parte de derechos adquiridos una vez que esa ley es sancionada y es publicada? Y hace poco tiempo nada más, en la última sesión, se aprobó, podríamos decir, la derogación de una ley que tiene 100 años de antigüedad. Algo que no es muy habitual. En general acá se aprueban leyes, no se derogan, en definitiva, ¿no? Exactamente, pero bienvenida sea la derogación de esta ley, porque ¿qué hace? Amplía los derechos laborales de las mujeres. Bien. Porque esta ley lo que hacía de
alguna manera, prohibía que las mujeres y los menores de 18 años realicen ciertas tareas, ciertas actividades, porque las consideraban que eran peligrosas, eran insalubres, eran inseguras, se realizaban durante la noche, que si uno, yo siempre digo, a las leyes hay que analizarlas y verlas en el contexto en el cual surgen. Si hablamos hace 100 años atrás, podemos decir que esta ley tenía un fin noble, ¿sí? Porque justamente... bueno, también ponía a las mujeres en ese lugar de tareas de cuidado, en definitiva, porque tampoco podíamos ni votar hace 100 años. Pero también, Aman, tenía que ver con una cuestión de que hace 100 años atrás no teníamos la tecnología, la maquinaria que utilizamos hoy en día. Hoy claramente, ahora después vamos a ir repasando unas placas a ver cuáles eran esas tareas o esas actividades, esos trabajos que prevía esta ley. Claramente en ese momento quizás se requería de una cuestión de fuerza, de una cuestión de que eran solamente hombres, pero hoy estas tareas la mayoría se hacen con máquinas, se hace con tecnología, que claramente las mujeres lo pueden hacer, y hay muchos trabajos que implican la fuerza que las mujeres también lo pueden hacer con entrenamiento y con un montón de otras cosas más. Entonces, bienvenida sea esta iniciativa porque amplía la cartera de derechos laborales para las mujeres, y vamos a meternos en el tema y vamos a ver qué dice. Dice que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 11.317 y el Decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Imagínate cuánto tiempo pasó, ¿no? Sobre la prohibición 98 de tareas, años. 98 años. Exactamente. Está ahí. Sobre la prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres y personas menores de 18 años. La iniciativa obtuvo 153 votos afirmativos. En el texto definitivo se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospenato, Lucila Massín y Vanessa Siley. Acá es importante reparar en esto, porque ¿qué quiere decir esto? Es decir, esta ley deja de existir, es decir, los chicos o los menores de ahora de 18 años pueden realizar este tipo de tareas. La respuesta es que no, porque claramente en la Argentina existen otras leyes que prohíben el trabajo infantil, el trabajo de los menores de edad, y regulan el trabajo adolescente. Entonces, esa protección laboral está cubierta, protegida, amparada por otras leyes laborales que son más actuales, que son más actuales, exactamente, que tiene ciertos requisitos y demás. Lo cierto es que esta ley es importante, ¿por qué? Porque al día de hoy uno puede decir, bueno, hace casi 100 años que se sanciona esta ley, pero al día de hoy seguían existiendo empleadores que utilizaban esta ley para no contratar a mujeres en estos ámbitos de trabajo, en los cuales después en las otras placas vamos a ir viendo cuáles son. Pero en realidad, hablando de uno de esos temas, tiene que ver con los trabajos portuarios. Uno de los últimos informes que se pueden ver, en los trabajos portuarios, el 86% de las tareas las realizan los hombres. Solamente un 13, un 15% están las mujeres involucradas, pero adivinan qué tipo de tareas. A ver. Recursos humanos, administración y comunicación. Todo lo que tenía que ver con el trabajo duro, ¿no? Con el trabajo de las máquinas, de encontrarse con los galpones, con la manipulación de las mercaderías y demás. 86% hombres exclusivamente, porque muchos empleadores se amparaban en esta ley que prohibía contratar mujeres para ese tipo de tareas. Y vamos a ir viendo en las próximas placas a ver cuáles eran esas tareas que estaban prohibidas por esta ley. Y acá dice, la norma centenaria establece las prohibiciones para tareas tales como carga y descarga de navíos, lo que hablábamos de la actividad portuaria, canteras o trabajos subterráneos, como maquinistas o como foguistas, en el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento, en el manejo de correas, tenemos un poquito más de información, un poquito más de actividades acá. En sierras circulares y otros mecanismos peligrosos, en la fundición de metales y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio, en el transporte de materias incandescentes, en el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas y en cualquier local o dependencia en el que se expenda. Entonces, claramente hoy hablar era totalmente otra época. Entiendo y se entiende que quizá este tipo de tareas también pueda estar incluso hoy prohibida para el trabajo adolescente. Por supuesto. Porque claramente manipular este tipo de maquinaria, manipular este tipo de materia prima, ¿no? Y de incluso herramientas que se necesitan para estos trabajos requiere de una cierta capacitación, un cierto conocimiento, un cierto manejo que es importante. Pero para las mujeres claramente esto no tendría que estar más prohibido y no está más prohibido. No, y además también
también, Luciana, lo importante que tiene en relación a esto, ¿no? En su momento, o hay muchos lugares donde por ahí son las únicas fábricas que existen, ¿no? El único Exacto. trabajo posible. Entonces las mujeres te quedaban relegadas o a tareas administrativas o a tareas de limpieza que son peor pagas, en definitiva, o no podían hacer horas extras, por ejemplo. Todas estas tareas que vos nombrás permiten acceder o trabajos insalubres que tienen plus de beneficios. Y son tareas, trabajos muy bien remunerados. Exacto. Entonces eso termina Limita. condicionando también, fíjate cómo todo está conectado entre sí, porque eso termina condicionando en que los mejores trabajos, mejores remunerados, mejores pagos, siguen estando en manos de hombres, y eso inmediatamente se traspola a la pobreza que lleva a las mujeres. Exacto. Teniendo en cuenta que somos el 51% de la población mundial, que somos más mujeres que hombres, así todos los hombres son los que tienen, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, Sí, más plata. más plata. Tienen más Exactamente. plata. Los millonarios son más cantidad de Sí. millonarios varones que mujeres. Hay algunas millonarias mujeres. Es verdad, lo vamos a aceptar. Algunas mujeres son Pero en millonarias. comparación, ¿cuánto? Pero Un son muy 5%. pocas, la verdad. Exactamente. Son menos las que son millonarias que los varones, seguro. Así es. Y quien estuvo hablando de este tema, tenemos un tape para poder seguir analizando esta ley que ya se aprobó, la derogación de esta ley, es la diputada Silvia Lospenato, que decía lo siguiente. La verdad que este es un proyecto que presenté hace varios años, que logramos dictaminar en comisión, que nunca llegó al recinto, que volvimos a dictaminar con la diputada Siley el año pasado y que estamos felices de que finalmente tratemos. Decía, el Banco Mundial identificó a esta ley en particular como una de las rémoras del derecho argentino que no permiten la igualdad real de trato a las trabajadoras y los trabajadores, y por eso es importante derogarla. Pero además es importante avanzar en esta legislación porque cuando miramos las brechas que todavía existen entre varones y mujeres en la sociedad argentina, según el Foro Económico Mundial, que las divide en 4 subíndices, la Argentina califica dentro de los 114 países que se contemplan en el número 32, y eso parecería que es algo positivo. Sin embargo, cuando miramos los subíndices, vemos que a nivel de educación las brechas son casi nulas y entonces ranqueamos en el puesto 1. A nivel de empoderamiento político, debido a los avances que hemos dado en la sanción de leyes en esta Cámara, entre ellas, sin dudas, la más importante, la Ley de Paridad, estamos en el número 28. Cuando evaluamos los indicadores vinculados al acceso a la salud, la Argentina está en el número 46, pero cuando hablamos de participación económica, la Argentina rankea en el número 102. Y eso quiere decir que es ahí donde nos falta reducir las brechas de desigualdad entre varones y mujeres. Y esto es bastante simple de ver cuando miramos que la diferencia tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo en la Argentina en este momento entre varones y mujeres es más de 20 puntos. Cuando 4 de cada 10 mujeres que se encuentran en la actividad lo hacen vinculadas a los sectores de cuidado, que son además los sectores que tienen una regulación laboral más desfavorable que el régimen general y que tienen una remuneración menor que el resto de los sectores de la actividad económica. Y también cuando vemos la preeminencia de las mujeres en el trabajo informal, que remunera a las mujeres con un 65% del salario con el que remunera a un hombre que trabaja también en la informalidad. Por eso este es un avance más en una lucha que todavía debe continuar para remover principalmente 3 obstáculos. Por un lado, tenemos que mejorar el acceso al mercado laboral de las mujeres. No puede ser que 1 de cada 2 mujeres en la Argentina solamente se encuentren en la actividad y que tengamos a 1 de cada 2, por ende, desempleada o inactiva. Tenemos que disminuir la informalidad, porque tampoco puede ser que seamos las mujeres las más informales y que además tengamos esta desproporción en la remuneración, que en la brecha general del trabajo formal es del 37%, pero en la informalidad es del 65%. Y por el otro lado necesitamos políticas públicas que acompañen las trayectorias laborales de las mujeres, para que las mujeres puedan insertarse en aquellos sectores de la economía de mejor remuneración y para que logremos mayor reconocimiento
formal y salarial a las actividades que mayoritariamente ocupamos las mujeres, una de las cuales hablamos hoy, la ley de obstétricas, como también los sectores de la enfermería y de la educación. Estas son las tareas pendientes, así que este es un paso más, pero todavía en materia de inserción económica de las mujeres tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, El mensaje de los Penato. exactamente. ¿Cuánta tela queda para cortar a raíz del mensaje de los Penato, pienso, Amanda, ¿no? Hablando un poco de esta cuestión de cuánto falta todavía para generar realmente esa igualdad entre los hombres y las mujeres. Y recuerdo que el último 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, una página que es ONU Mujeres publicó y dijo cuánto tiempo realmente falta para llegar a esa igualdad. Pero igualdad en serio, igualdad en derechos, igualdad en salud, igualdad en trabajo, igualdad en un montón de cosas, de oportunidades y demás. Faltan 300 años. Así que, Amanda, a ponerse las botas, los guantes, a seguir remando, a seguir luchando, porque todo esto también que hoy podamos hablar del tema de la paridad, de la ESI, del matrimonio igualitario, del aborto, podríamos hablar de un montón de leyes que por suerte tenemos en la Argentina, es gracias a que las mujeres lucharon para tener espacio de participación en los lugares de toma de poder, como es el Congreso Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. No se ve todavía esa misma paridad en el Ejecutivo ni en el Judicial. Claro que no, todavía queda mucho por hacer en eso. Sí, justamente coincide este informe que nos traes, Luciana, con una fecha importante que en un rato la vamos a recordar, porque hoy, en el año 94, una fecha como hoy, un 20 de julio, pero del año, 1985, se aprobó la media sanción del protocolo CEDAW, que es como el primer protocolo internacional que viene justamente a obligar a los estados a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Así que esta derogación se inscribe en aquellos acuerdos que ha firmado el Estado argentino ya en la década de los 80, porque la CEDAW es del 79, para garantizar niveles de igualdad y, bueno, parte de las responsabilidades es derribar las barreras que impiden acceder a la igualdad. Así que esta ley, justamente de derogación, hace sintonía con esta fecha que celebramos hoy. Y todas estas normativas, incluso internacionales y nacionales, de alguna manera van sentando las bases y van marcando el lineamiento sobre los cuales tienen que legislar los órganos dentro de su legislación interna. Claro. Cuando uno firma los tratados internacionales y se compromete a esto, por ejemplo, a generar una igualdad real de oportunidades, de trabajo, de salud, de educación, para cualquier persona, indistintamente cuál sea el género de esa persona, es responsabilidad que este Congreso, en el caso de la Argentina, bueno, sancione y legisle en base a lo que se firman en esos tratados internacionales, justamente para cumplir y compartir esa normativa internacional. Así que bienvenido sea esta derogación, que llegó 100 años después, pero terminó llegando, y así como muchas otras normas que seguramente a lo largo de la historia se van a ir derogando, muchas otras van a ir surgiendo, van a ir ocurriendo, y ni hablar, bueno, que queda mucha lucha todavía por transitar, mucho por recorrer para realmente lograr esta igualdad de oportunidades, esta igualdad de derechos. Nosotros vamos a seguir aquí siempre tratando de luchar por eso, de informar cuáles son los derechos que actualmente existen. Y quien también habló respecto de este tema es la diputada Vanessa Siley en la sesión, que decía lo siguiente. Gracias, presidenta. Bueno, en esta oportunidad hemos logrado traer al recinto una propuesta que ya tiene varios años en esta Cámara. La hemos logrado traer en base a un consenso de 3 proyectos, tanto de la diputada Massín, como de la diputada Los Penato, como de quien les habla, y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical. La verdad que esta es una norma que vamos a derogar, que data de 1924, donde se prohibía el trabajo a mujeres en ciertas actividades consideradas oportunamente riesgosas o insalubres. En el dictamen que hemos traído a este recinto en la orden del día, hemos salvado las normas que refieren a la prohibición del trabajo infantil para mantener las normas que actualmente prohíben el trabajo infantil, para que no se mezcle con la intención y la naturaleza de lo que estamos acá derogando, que es la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades. Tal vez hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad de hoy nos lleva a replantearnos
esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres. Concretamente, esta norma de 26 artículos en su origen fue deviniendo en abstracto con la práctica, ya que prohibía el trabajo de mujeres, por ejemplo, en subterráneos. Hoy sí trabajan mujeres en los subterráneos. O prohibía el trabajo de mujeres en la industria del vidrio, en la industria de destilerías de alcohol. Hoy sí trabajan mujeres en estas actividades laborales. Pero, por ejemplo, en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar mujeres. Por ejemplo, en la industria portuaria, marítima, más que nada y sobre todo carga-descarga de navíos, empresas de hoy día, podemos tener el ejemplo del puerto de Dock Sud, siguen alegando esta norma para no contratar mujeres. Hoy acá presentes hay trabajadoras de los puertos de distintas provincias argentinas, a quienes les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora y están desde muy temprano también, como muchos de nosotros y nosotras. Ellas también están esperando esta respuesta. ¿Por qué? Miren, datos, relevamientos de un importante trabajo que hizo la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires nos demuestran de qué se trata la realidad en esta actividad portuaria. Por ejemplo, un 87% son del género masculino, solo un 13% son mujeres, pero de ese 13%, ¿dónde trabajan? En la administración, en recursos humanos, en comunicación. Se vuelve a presentar esta realidad de la división sexual del trabajo, que es uno de los motivos de la brecha de género en la República Argentina. Además, la carencia de mujeres en esta actividad también lleva con que los derechos, la infraestructura y otras condiciones laborales sean más drásticas, sean más inseguras o más riesgosas para los compañeros varones que también trabajan en esta actividad. Miren, sobre este origen de la división sexual del trabajo, que hace que muchas mujeres se desarrollen en la educación, en la salud, en los trabajos domésticos, actividades laborales, la mayoría de ellas desvalorizadas socialmente y la mayoría de ellas mal remuneradas. Ese es uno de los orígenes de la brecha salarial en la Argentina. En nuestro país, como para desmitificar cosas que a veces importamos de otros lados, en nuestro país la brecha salarial no tiene origen en que hay un varón que hace una tarea, una mujer que hace la misma tarea y cobra diferente. La brecha salarial tiene que ver con la segregación ocupacional, es decir, hacemos tareas mal remuneradas y desvalorizadas por la sociedad, pero sustanciales para la vida de una sociedad. La idea de derogar esta norma es poder abrir el abanico y que las mujeres tengamos mayores posibilidades de elegir, mayor libertad para elegir en la inserción laboral y de esta manera también poder, al eliminar esta segregación ocupacional, visibilizar todas las otras tareas que hacemos, ocultas, mal remuneradas, y que atacan directamente a una diferencia salarial que ronda entre un 20% en promedio en la Argentina. En aquella discusión de 1922 en esta Cámara, donde había diputados y solo diputados varones, no eran del peronismo tampoco, ¿no? Porque, bueno, justamente las mujeres llegamos a este recinto también de la mano del peronismo. Escuchábamos justamente la intervención de la diputada Vanessa Sisley. Si estás un poco ciego, no la veías a la diputada, Claudio. Exactamente, no la alcanzaba a ver bien. No la alcanzabas a divisar, porque ella estaba dando justamente la fundamentación de la necesidad de derogar estas leyes, que son una ley y su decreto reglamentario del año 25, como presidenta sobre todo de la Comisión de Legislación Laboral, la primera mujer en la historia de la democracia argentina, no de los últimos 40 años, sino desde el principio de la democracia, desde que hay mujeres en el Parlamento, en ocupar la presidencia de la Comisión de Legislación Laboral. Nunca nadie en la historia, nunca ninguna mujer en la historia, hasta que ella asumió en el año 2019 la presidencia de esta comisión, 2020, perdón, había nunca asumido esta representación. Por eso
no solo como diputada mujer, no solo como diputada sindicalista, sino como autoridad de esta comisión, dio los argumentos y fundamentos para aprobar esta derogación que, como nos contaba Luciana, tuvo unanimidad en el entendimiento de que no se podía seguir limitando la participación de las mujeres en determinadas actividades productivas. Pero, Claudio, vamos a hablar de otro proyecto que, digamos que también es fundamental y es una de las deudas de la democracia, así de este periodo que estamos cumpliendo 40 años, ¿no? Muy bien definido, Amanda, exactamente. Vamos a repasar la realidad política, institucional de una controversia que viene cocinándose hace ya unos cuantos años, de un organismo que depende del Congreso de la Nación, es decir, de que su titular tiene que ser designado por acuerdo de los integrantes de una bicameral específica. Me refiero a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos hablando de un organismo que fue creado primero por ley. Vamos a ver ahora en detalle un poco, pues lo que ahí está bien. Muchas gracias ante mi ceguera. Hay un dato muy importante. Estamos hablando de un organismo que tiene rango constitucional, pero primero fue creado por una ley, ¿sí? Wow. Exactamente, por la ley 24.484 de 1993. Y luego... El año anterior a la Constitución. Exactamente. Y luego es incorporada a la reforma constitucional de Bien. 1994, ¿sí? O sea, podríamos decir de que esto es uno de los temas... uno de los 10 temas que establece la Constitución, la reforma constitucional, que son materia de incumplimiento o que están en stand-by o que en algunos casos no han sido aplicados. Para poder comprender un poco la profundidad de la Defensoría, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 86 de la Constitución Nacional en esta misma placa y establece, en primer lugar, que el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. O sea que le da autonomía. Exactamente. A esto, otro dato muy importante, que es la siguiente placa, y tiene que ver con la misión. La misión, según el artículo 86 de la Constitución Nacional, es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Es decir, que estamos hablando de un organismo que tiene rango constitucional y que tiene las posibilidades de poder tutelar derechos, pero además poder litigar. Es decir, que ahora vamos a ver algunas de las características. Primero, en el caso específico del Defensor del Pueblo, lo que decíamos, tiene legitimación procesal, es decir, que tiene la posibilidad de poder litigar. Puede representar a la Exacto, ciudadanía totalmente. en un juicio, digamos. En juicios individuales y en juicios colectivos. Ah, bien. Este es O sea el que otro es tema. clave. Es muy clave, exactamente. Tan clave es que el año que viene se van a cumplir 15 años de que este puesto está vacante. Nunca se pudo designar, ¿no? Se pudo designar una vez, Ajá. y es lo que vamos a ver ahora dentro de unos minutos, pero que está vacante ya hace 14 años, es decir, que el año que viene se van a cumplir 15 años que la bicameral creada al efecto, que es la bicameral del Defensor del Pueblo, no designa a quien tiene que estar al frente de la Defensoría del Pueblo, que entre otras cosas, además de tener aproximadamente más de 1.000 funcionarios en 5 regionales en todo el país, en donde tienen 10 áreas de actuación, hay que tener presente que la Defensoría no ha dejado de funcionar, pero lo cierto es que el cargo que define la Constitución Nacional no ha sido cubierto ya hace 14 años. Decíamos, con respecto a las características y las posibilidades que tiene, además de la legitimación procesal, es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Otro de los temas, goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, es decir, que tiene fueros como si fuera un legislador o un senador. Durará en su cargo 5 años, es decir, que tiene un año más que el mandato de un presidente y puede ser solamente designado una vez consecutiva por una sola oportunidad. Una sola reelección, digamos, como el presidente de la Nación. Totalmente. Pero tiene un año más de gestión en cada periodo. Exacto. 5. Está bien porque agarra, digamos, puede
ser designado mientras hay un mandatario. Si esto se pudiera resolver, ponerle el año próximo, quedaría en la gestión, digamos, simultánea de quien sea elegido presidente el próximo periodo, pero puede también recepcionar todas las denuncias que no se puedan hacer en esos 4 años. Exacto. Al año siguiente, ¿no? Pensaba en esa Y hay capacidad. temas que han sido muy importantes, especialmente en materia de contaminación, de vulneración Exacto. de derechos. Bueno, hay cuestiones en donde la Defensoría puede El derecho interviene. a la vivienda también. De Exactamente. hecho, recuerdo que la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires había intervenido en el caso de hace un par de años cuando habían interdictado, de alguna manera intervenido con una niña en situación de calle, que se la habían Sí. sacado a la familia, que se había ido con un amigo en el tren, ¿te acordás? Como esa Totalmente. situación. Bueno, es que nos encontramos eso tuvo con que ver esto. En el caso de la Defensoría, el organismo más grande dentro de esta instancia creada por la Constitución Nacional. Pero a eso hay que sumarle por lo menos 15 defensorías provinciales, que son Exacto. las creadas por los gobiernos provinciales en algunos casos y las que están definidas por las constituciones provinciales, más algunas defensorías de grandes ciudades y grandes localidades, ¿no? Ujú. Así que en ese contexto encontramos toda esta red. La cabecera la tiene esta defensoría. Vamos a continuar, señor Dale. director, con las placas para ver otro tema. Así como planteábamos lo que definía el artículo 86 de la Constitución Nacional, hay que tener presente, primero, que la ley que la creó, la ley 24.484, dice que el defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo al siguiente procedimiento. Ambas cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicameral permanente integrada por 7 senadores y 7 diputados cuya composición debe mantener la proporción de la representación del cuerpo. La bicameral del Defensor del Pueblo tiene cabecera en el Senado, ¿sí? Está siempre, para siempre. Exactamente, No es tiene que cambia cabecera en el como Senado, totalmente. La bicameral de la... Al menos hasta ahora ha sido así, pero es cierto que en una controversia, que es lo que lleva parte de este informe, es que también ha sido la Cámara de Diputados la que ha contestado en el expediente que está abierto. Ahora vamos a ver cuál es la controversia judicial y dónde va a terminar esta controversia judicial para poder constituir un poco otro capítulo más de las tensiones entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Me imaginé. Exactamente. Bueno, acá ahí decíamos, cabecera en el Senado de la bicameral de Defensor del Pueblo. Acá vamos con los detalles. La Defensoría no ha dejado de funcionar, lo que decíamos recién, pero el cargo que tutela la Constitución está vacante desde 2009. Vamos con los nombres y repasar un poco en la historia corta de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Su último titular, con acuerdo del Congreso, fue Eduardo Mondino, y después lo sucedieron los adjuntos Anselmo Sella y Carlos Haquim. Y uno se pregunta, ¿quién es Carlos Haquim? ¿Quién es? Carlos Haquim, vicegobernador de la provincia de Jujuy, ¿sí? Uno de los miembros de la alianza que tuvo el radicalismo jujeño con el Frente Renovador. Carlos Haquim es una de las figuras del Frente Renovador jujeño y finalmente está concluyendo como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea que en el 2009 fue defensor adjunto. Tenemos en primer lugar a Mondino, Sí. después a Anselmo Sella y después a Haquim. Haquim se va en 2015. Ah, o sea que el último tramo desde 2009 Exactamente, 2015 totalmente. estuvo Lo que pasa es monitoreando que las acá gestiones tenemos de dos Cristina cosas. Kirchner. Mondino al frente como defensor titular y los que lo suceden cuando se va Mondino son los dos adjuntos. Es decir que No habían sido designados. están las tres, digamos, se suceden quienes quedaban como adjuntos dentro de la terna que había aprobado el Congreso. Claro. O sea, ¿sí? son los últimos designados. Llega hasta Exacto, 2015. lo estiraron hasta donde pudieron. Ah, o sea que... A esto viene otro tema A ver. importante, que es el siguiente. Además, desde 2015 está a cargo de Juan José Bockel, que es el subsecretario administrativo de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? O sea, que desde entonces funcionario está de carrera. exactamente en esa situación. Ahora vamos a la controversia judicial. En 2015 fue presentado un recurso ante la justicia para que le ordene al Congreso que inicie el trámite para cubrir la vacancia, ¿sí? Este recurso fue impulsado, entre otras organizaciones, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, por la Fundación Argentina por los Recursos Naturales, FARN, también puso el gancho Poder Ciudadano. Bueno, hicieron este planteo, un planteo que ingresa por el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario Federal de la Nación.
Cuando hacen este planteo, inicialmente, la respuesta inicial de la Cámara de Diputados en primera instancia es que negó que hubiera una vulneración de derechos, como sostenían los denunciantes, porque sostuvo que quienes presentaron el escrito ante el juez de primera instancia del fuero contencioso es que había sido designado por la comisión bicameral, quien había sido designado, contaba con facultades suficientes para llevar a cabo la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables a que se refería la demanda. En diciembre de 2015, un juez de primera instancia no les dio la razón a los denunciantes, o sea que consideró de que no se estaba violando la Constitución con la demora en la vacancia. ¿Sí? Este fue el primer planteo. ¿Qué sucede? Este grupo de organizaciones vuelve a presentar un recurso. Lo presentan ante la Cámara de Apelaciones. ¿Qué sucede en este contexto? En agosto de 2016... Parece que hubiera sido ayer, pero agosto de 2016, hace un tiempo ya, ¿sí? Los denunciantes, estas fundaciones y ONGs apelaron el fallo y en agosto de 2016, la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo, pero definió que la sentencia no era ejecutable, ¿sí? Es decir, que estaba todo bien con lo que ellos decían, pero no podía hacer nada. Que no puede establecer medidas para cumplir con este mandato constitucional. Es decir, que la Sala 3 de la Cámara Contenciosa dijo no, es verdad, hay un incumplimiento con lo que establece el mandato de la Constitución, artículo 86, pero la verdad no podemos hacer mucho. Y acá viene la otra parte del suspenso, porque volvieron a recurrir, volvieron a presentar un recurso extraordinario. Lo cierto es que esto sucedió en 2022, el año pasado. Este recurso de apelación que lo presentaron ante la Corte, bueno, finalmente fue admitido, ¿sí? O sea que hay que recordar, la Corte no tiene plazos para definir este fallo. Pero también puede rechazarlo. Ya fue admitido, 280. así que hay que esperar a ver si finalmente toma el criterio del juez de primera instancia o, en su defecto, puede convalidar lo que diga la Sala 3 de la Cámara Federal. Lo que pasa es que también lo que le están pidiendo los denunciantes, los que abrieron este expediente, es que no que suplante el rol del Congreso, pero sí que le establezca mecanismos para que tome la decisión. Y ese es un terreno muy complejo, muy difícil, no muy puede el poder sobre espinoso, otro. que ya tiene un antecedente sumamente complicado, que ha sido finalmente la controversia en torno al Consejo de la Magistratura. Causal de juicio político. Así Una es de que, las causales. ¿a qué llego con esto? Que a partir de estos componentes que hemos venido contando, es que posiblemente la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación continúe mucho más que 15 años sin ser cubierta. Sí. Algo que le genera muchísimo malestar a los tanto diputados como senadores del oficialismo y de la oposición, que el Poder Judicial les indique qué tienen que hacer, no es algo que... Lo que pasa es que si nos plantamos en entender la dinámica de la división de poderes, es complejo que a través de una resolución judicial también se le plantee al Poder Legislativo algo, si es que le pone plazos. Ahora, la ciudadanía también tiene el derecho de reclamarle a través del Poder Judicial a otro poder que ejercite y ponga en función un derecho que es constitucional y que tiene que efectuarse en definitiva, ¿no? Porque está en detrimento de toda la ciudadanía. Y de un porque organismo vos no vas a la creado... Defensoría del Pueblo porque sabés que no va a pasar nada en definitiva. Exacto, y un organismo creado por la Constitución también, digamos. Y que tiene un paradigma mucho más vinculado justamente a reconocer el rol de la ciudadanía, algo que estaba muy en tensión en los 90, cuando las corporaciones tenían cooptado el Estado y lo único que existía eran estas figuras un poco liberales que te permitían por lo menos interponer un pequeño recurso, alguien te escuchaba. Bueno, cuando se debate este tema en la Constituyente se habla de la figura del poder popular, ¿no? O sea, como que las defensorías del pueblo son esas instancias que además son dotadas de fueros y de recursos especiales para poder litigar y avanzar sobre temas que tienen que ver con fallas específicas del Poder Ejecutivo, en donde además esa figura tiene una serie de protecciones como un diputado o un senador, precisamente porque el mecanismo de designación es a partir de una negociación política en el Congreso, en el marco de una comisión bicameral creada a tal efecto. Y además una tradición en Argentina poco visitada, que son las demandas colectivas. Argentina no tiene tradición en esos procesos. Ha habido excepcionalmente algunas acciones y vemos lo necesarias que son, como por ejemplo las movilizaciones en toda la Argentina, en las distintas provincias, cuando se quieren impulsar proyectos
que vulneran, por ejemplo, los recursos naturales. Entonces hay mucha tensión donde no hay una resolución sencilla. Intervienen mucho las defensorías del pueblo provinciales. Totalmente. De hecho, acordate que en la discusión de alquileres planteaban sobre el cumplimiento de la ley y el único recurso que tenés en definitiva es esa figura. Exactamente. Y además es gratis, también es el- importante. Es acceso para todo el mundo. Totalmente. Y tiene áreas de actuación que son muy amplias, que han quedado totalmente invisibilizadas en una estructura que además cuenta con especialistas que siguen interviniendo, que siguen recibiendo denuncias, que llevan adelante actuaciones. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo de la Nación anualmente cierra un informe de gestión que se puede ver y que es totalmente público y que uno puede ver, digamos, los centenares de actuaciones abiertas en cuestiones de servicios públicos y también en cuestiones ambientales como Y de vivienda. vivienda y algunas cuestiones, digamos, muy complicadas que realmente si hubiera un defensor designado por el Congreso de la Nación, empoderado y podría intervenir judicialmente y políticamente en algunas controversias que han pasado a un segundo plano, al igual que la Defensoría del Pueblo de la Nación, digamos, insisto, uno de los temas de la reforma constitucional que, digamos, a la luz de la historia ha pasado más tiempo con una funcionalidad dependiente del Ejecutivo que cumplir con lo que establece la Constitución Nacional. Sí, son esas figuras que también, como el juicio por jurado, por ejemplo, el referéndum, que son iniciativas que se lograron incorporar a partir también de una lucha... El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, pero eso también es más lobista del propio sistema judicial, Totalmente, ¿no? Y de la totalmente. política. El otro está más vinculado con acercar otros mecanismos, que no sea solo la representación a través de los partidos políticos de la ciudadanía en la intervención de la democracia. Por eso también en ese contexto se van incorporando estas figuras que son las que todavía no se han podido, digamos, ejercer. Sí, y para modificar el mecanismo de designación, ¿se necesita una reforma de la Constitución o a través de alguna ley se puede hacer? Porque pienso en lo que se buscó hacer con el Ministerio Público Fiscal. Recuerdan cuando no había acuerdo para designar a otro procurador que no fuera el interino Casal, el kirchnerismo en el Senado, bueno, buscó con una ley modificarlo. ¿En este caso se podría hacer algo parecido? Hay una parte que tiene que ver con con el total que establece la ley de 1993, pero con respecto a los no al mecanismo, pero sí a los plazos y a las atribuciones del defensor, es la Constitución, el artículo 86. Claro. Pero esto de los 2/3 de los presentes está contemplado en la ley. Exactamente. Así que eso sí se podría modificar. Bueno, también tenéis estas mayorías. Claro, falsas. porque la salida con el Ministerio Público Fiscal que es bastante parecido no a la cuestión de la figura, sino al Sí. nudo político que se generó. Me parece que se trata de igualar esta figura al procedimiento que se hizo con Marisa Graham como defensora de las Sí. infancias, que fue el más... Claro. el que salió mejor, y el otro que tiene como correlato, que es parecido o similar, es el de la Defensoría del Público, que ahí es más el Ejecutivo a través de, no tanto un proceso de compulsa social. Es que nos con encontramos en concursos. el caso de la Defensoría del Público, bueno, depende del Poder Ejecutivo. Sí. En el caso de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la Nación. Pero eso también habla de la ausencia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque incluso el Congreso de la Nación pudo encontrar más recursos para poder resolver la demora que había para crear la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y también nombrar a Marisa Graham al que frente. fueron como 2 décadas también. Exactamente. Digamos, con una problemática de tutela específica respecto al universo de niños, niñas y adolescentes. En el caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el arco de actuación es mucho más amplia y en ese contexto, bueno, también podría haber sido tomado por la Defensoría del Pueblo. Exacto. Lo cierto es que, insisto, a partir de que se sigue extendiendo en el tiempo la vacancia que no ha sido cubierta, también ha quedado muy invisibilizada la agenda de la Defensoría. Exactamente. Bueno, con este informe muy detallado que nos ha hecho Claudio sobre una de las figuras de los 40 años de democracia, estamos en esa celebración, que es la Defensoría del Pueblo. Nos vamos rápidamente a la pausa, que tenemos más para compartir con ustedes, además de recordar momentos legislativos, algunas notas y varios proyectos de ley para conocer.
Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina.
Aquí seguimos en la tercera edición de DTV y les comentábamos al inicio del programa, cuando hablábamos con nuestra compañera Luciana Fernández, que hoy se conmemora la media sanción que tuvo la Cámara de Diputados por la aprobación de la Convención de Belén, de la CEDAW, la Convención contra la Eliminación de Violencia hacia las Mujeres, una de las principales, si no la principal resolución de las Naciones Unidas, que establece, entre otras cosas, todos los mecanismos que los estados firmantes deben comprometerse a desarrollar para evitar y morigerar la violencia hacia las mujeres. Ya desde mediados de la década de los 70, las Naciones Unidas comienzan a advertir por la situación de violencia extrema que atravesaban principalmente las mujeres, pero luego, ya más entrados los años, empezando a reconocer que esa violencia que se impartía contra las mujeres también afectaba a las infancias, a las niñas especialmente, y se fue ampliando hacia la comunidad LGBT. Pero la convención justamente de la CEDAW es la principal y sobre eso queremos hablar porque un día como hoy, pero hace muchos años atrás, en el año 1984, este Congreso de la Nación, con muy pocas mujeres, podemos decir, aprobaba esta media sanción que se terminaba definiendo finalmente un año después, en el año 85, en la Cámara de Diputados de Senado de la Nación. De ahí hasta acá hemos traído un largo recorrido, pero sin duda la CEDAW, esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también es la principal herramienta que se lleva adelante y aún hoy, mañana va a haber un acto de reparación fundamental y también vamos a hablar de eso, se está implementando y desarrollando. Falta mucho de su implementación, pero también desde ese momento hasta ahora se han hecho muchas leyes que contribuyeron, en definitiva, hacia esa cuestión para que se pueda incorporar. Fue adoptada un 18 de diciembre del año 79 por la resolución 34/180 de la Asamblea General de Naciones Unidas y fue suscripta por la Argentina un 17 de julio del año 80, también durante la dictadura militar. Esto no quita que, como Argentina es miembro de Naciones Unidas hace muchos años, ya desde la década de mediados de los 40, la continuidad legal del Estado, por más que hubiera interrupción democrática en la garantía de la suscripción a este tipo de convenciones, fue ratificada luego, más adelante, también en procesos democráticos. Coincidió temporalmente con los peores años de la dictadura cívico-militar que sucedió entre 1976 y 1983. Más cosas para contarles sobre la CEDAW. Es una de las resoluciones más extensas sobre el trabajo que tienen que hacer los estados para garantizar una vida libre de violencia. Queremos contar algunos de los párrafos fundamentales de esta convención. Reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna, por ende, sin distinción tampoco de sexo. Esto es lo más importante que introduce. Se habla en el 79 todavía del concepto de la división de sexos entre las personas. Actualmente la vinculamos más correctamente con el género, ¿no? Con la distinción de los géneros. Los estados firmantes, continúa esta convención, tienen la obligación de garantizar entonces a los hombres y a las mujeres igualdad en el goce de todos los derechos, tanto económicos como sociales y culturales, civiles y políticos, teniendo sobre todo en cuenta las convenciones internacionales centradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los organismos especializados para favorecer la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Continúa un poco más, parte de la resolución de la Convención CEDAW. Es importante que la lean. Si hicieron la ley Micaela, conocen de qué estamos hablando. Se remonta a principios de la década de los 80 y es el primer instrumento legal que tienen las Naciones Unidas para accionar contra la violencia de género. ¿Qué hace entonces esta convención? Es ampliar la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Obliga también a los estados a tomar medidas concretas para eliminar la violencia contra las mujeres. Esto es uno de los hechos fundamentales. Aquí se inscribe entonces las leyes que Argentina ha llevado adelante, como la modificación del Código Penal en el año 2012,
incorporando la figura de femicidio, incorporando también la figura de crimen de odio. La CEDAW reconoce el papel de la cultura también y de las tradiciones en el sostenimiento de la discriminación y los estereotipos de género, inscribiendo entonces la ley que se aprobó hace relativamente poco tiempo, hace un año atrás, respecto a la paridad de género en los medios de comunicación y también la ley de comunicación audiovisual que es proclive y que intenta instalar en los medios de comunicación como una obligación la difusión de mensajes que no refuercen los estereotipos, por esto justamente que reconoce la CEDAW, que es que tanto la cultura como las tradiciones sostienen la discriminación y los estereotipos de género. También define la CEDAW qué es discriminación, qué se entiende por discriminación y establece el concepto tanto de igualdad sustitutiva como la idea de igualdad sustantiva, quiero decir, como también los conceptos de responsabilidad estatal para los actos de discriminación y violencia. No solo reconoce derechos, también obliga a los estados a promover condiciones materiales y culturales para garantizar esta igualdad. Recuerden que cuando se discutía en el año 2020 la ley de teletrabajo, por ejemplo, se incorporaron beneficios para aquellas empresas que dispongan la modalidad de teletrabajo y que contraten mujeres o integrantes de los colectivos de la disidencia sexual para promover la inclusión laboral. Esos tipos de legislaciones positivas que buscan promover y garantizar el acceso igualitario, por ejemplo, al trabajo, como la ley de cupo laboral travesti trans, vienen a consolidar estas obligaciones que los estados ya firmaron, que Argentina firmó en 1980, para garantizar una sociedad igualitaria. Y también crea un mecanismo justamente para que se pueda denunciar e investigar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Este es uno de los puntos fundamentales porque, así como nos anclamos en el año 1985 para recordar la aprobación de esta ley, la 23179, que es justamente la incorporación de la CEDAW como herramienta jurídica al plexo normativo nacional, en el 2006 hay otro elemento fundamental que es la aprobación por ley del protocolo facultativo de la CEDAW, que ha permitido justamente lo que planteábamos en la placa anterior, mecanismos de intervención para las denuncias y para la reparación, que es lo más importante. Algo de la información parlamentaria, que es la que más nos gusta, sobre cómo fue la rosca para poder aprobar este proyecto. Finalmente fue promulgada por el decreto 964 el 27 de mayo de 1985 y publicada en el Boletín Oficial una semana más tarde, que coincidentemente es un 3 de junio. Todavía no era el ni una menos, faltaría mucho tiempo para que eso se concrete, pero sí paradigmático que un 3 de junio haya sido el día que se publicó en el Boletín Oficial que la Convención CEDAW era parte ya del plexo normativo de la Argentina. En el Senado se aprobó el 8 de mayo de 1985 y, como decía, alrededor de un año antes, un 20 de julio, un día como hoy del 84, se aprobaba en la Cámara de Diputados. Desde ese momento, bueno, pasaron 10 años y fue uno de los principales convenciones internacionales que están dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que tienen jerarquía constitucional y que son, como bien decimos, la parte principal, el vértice de la pirámide jurídica, es junto con otros tratados internacionales, consulto y es una herramienta de incorporación, no pueden obviarlo los jueces o los fiscales una vez que se lleva adelante un juicio. La jerarquía constitucional es fundamental. Otro de las convenciones internacionales que tienen que ver con las mujeres y que no tiene todavía rango constitucional es justamente Belén do Pará, que bueno, hace un año atrás se intentó aprobar, pero la oposición no acompañó ese proceso. Pasemos a la otra placa, por favor, director, para contarles un poco más de este día, de esta excusa que encontramos para repasar qué significa la Convención CEDAW, la 23.176, la 79, la ley que aprobaron en el año 85. Constituye justamente esto que les comentaba, un protocolo facultativo de la CEDAW que garantiza el cumplimiento de los derechos contemplados en la Convención. Fue aprobado por Naciones Unidas en el año 1999 y el Estado argentino lo firmó en el año 2000, un 28 de febrero.
Es importante esto porque fue el gobierno de la Rúa quien envió por primera vez el proyecto para ratificar este protocolo facultativo, esta herramienta concreta, este conjunto de elementos que permiten a las personas, a las mujeres, a la sociedad civil, digamos, intervenir de alguna manera o reclamar justicia y que se pueda litigar, que se pueda compensar el daño irreparable que es, por ejemplo, la muerte, ¿no? Por eso lo quiero marcar porque desde el año 99, específicamente en el 2000, se está intentando hasta el año 2006 aprobar este protocolo facultativo. Fue recién en el 2004, en diciembre, cuando Néstor Kirchner pidió justamente la pronta ratificación de este protocolo, que fue aprobado, como les decía, en el año 2006 con 111 votos afirmativos, 116 aquí en la Cámara de Diputados, 30 negativos, 3 abstenciones y 107 ausencias. En relación al protocolo facultativo, a la herramienta concreta, la Convención de la CEDAW, no tenemos todavía el registro de cómo fue la votación porque fue aprobado por Manuel Sada, no estaban todavía los desarrollos tecnológicos tan afianzados como ahora, que tenemos la planilla de cómo ha sido la votación. Este mecanismo, este protocolo facultativo que se aprobó en el año 2006, se trata justamente de este mecanismo jurídico que junto a la Convención introduce aspectos relativos a la manera que se pueden exigir, qué es lo que debe hacer el Estado y qué puede exigir la ciudadanía para que se cumplan, pero que no se consagran con nuevos derechos. No quiere decir que el protocolo amplía derechos que no se habían contemplado antes en la Convención CEDAW. El Comité CEDAW queda facultado entonces, es un grupo de expertos, de expertas que pueden recibir y considerar comunicaciones o peticiones de personas o grupos de personas vulnerables que deban reunir ciertos requisitos respecto a la admisibilidad de estos informes que se envían al Comité CEDAW, que cada 5 años hace una reunión, Naciones Unidas, con el Comité CEDAW, con expertos y expertas que van hasta los distintos países y reciben los informes de los estados. Al mismo tiempo, los informes sombra son aquellos aportes que hace la sociedad civil para contrarrestar los discursos oficiales y dar cuenta de la real realidad de la violación de los derechos humanos de las personas, específicamente de las mujeres. Este Comité CEDAW también puede investigar por iniciativa propia, tomar información fidedigna, también puede indicar distintas comisiones de violación de derechos y que sean graves o que sean sistemáticos por parte del Estado o también por parte de privados. Eso también es importante porque las empresas pueden ser acusadas o pueden ser investigadas por la vulneración de los derechos de las mujeres o por incurrir en violencia de género. Y los estados que no forman parte, pero tienen derecho de esto del comité, no tienen derecho a aceptar o no los reclamos del Comité CEDAW, a hacerlos efectivos, en definitiva, con los procedimientos de investigación en el momento justamente de ratificar o adherir a estos informes. Son mecanismos muy sencillos que en general las organizaciones intentan utilizar porque los estados no siempre dan respuesta, hay mucha impunidad, hay mucha violencia institucional y no se logra llegar a condenar o investigar los crímenes que generan generalmente o que están vinculados generalmente con instituciones públicas, ¿no? La policía, por ejemplo, o en este caso los femicidios ante la falta de respuesta en las denuncias que hacen muchas mujeres antes del desenlace fatal de la muerte. Tenemos algo más para compartir con ustedes. En este caso tiene que ver con 3 situaciones que queremos compartir. Una es mucho más contemporánea porque va a estar sucediendo mañana, pero sí son actos de desagravio, actos públicos que ha tenido que hacer el Estado argentino. Si bien hace mucho tiempo que los grupos de mujeres vienen litigando y vienen denunciando ante el Comité CEDAW la violación de los derechos humanos de las mujeres, hay algunos hechos paradigmáticos. Nos situamos el 14 de abril del 2021 con el caso de Olga del Rosario Díaz. Ella fue víctima de violencia de género, fue víctima de ataques que casi le llevan a la muerte, pudo sobrevivir a la violencia de género y
litigó justamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció al Estado por no haber trabajado en prevenir justamente las acciones de violencia que la llevan casi a la muerte, y es por eso que el 23 de octubre del 2019 se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado argentino y la Defensoría General de la Nación, que acompañó a Olga del Rosario Díaz en esta denuncia por inacción por parte del Estado. Tuvo que incluir justamente el reconocimiento estatal de que el tratamiento jurídico dado a su caso, a los intentos de femicidio que sufrió, no tuvieron en cuenta justamente los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención, por ejemplo, CEDAW, y en especial esta Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación y violencia de las mujeres. Otro caso también importante, Cristina Brites Arce, en el año 2023, hace poquitos meses nada más, el 22 de marzo, el 16 de noviembre del año pasado, también un tribunal declaró responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de esta mujer, Cristina Benítez Arce, que también sufrió violencia de género, considerando que se había vulnerado su derecho a la integridad personal en perjuicio de sus hijos menores de edad al momento de la violencia sufrida por su ex pareja. Pero también queremos situarnos en esto que les decía que va a suceder mañana. Mañana va a haber un acto de desagravio a familia de dos mujeres que no son sobrevivientes de la violencia de género, que son víctimas fatales de esta situación. Si podemos pasar a la próxima placa, se tratan del asesinato de Florencia Albornoz y también el crimen de Analía Aros. Ambas familias, tanto Albornoz como Aros, van a estar mañana en el edificio de la ex ESMA, porque en horas del mediodía, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Cancillería van a pedir perdón públicamente a sus familias por no haber intervenido y prevenido el asesinato de estas dos mujeres jóvenes que fueron víctimas de femicidio en el 2010 y en el 2017. Como les decía, a través de estas acciones van a estar presentes los funcionarios para dar este reconocimiento tardío, pero sí en términos de lo que establece la justicia restaurativa, planteando la necesidad de que ante hechos que son aberrantes, ante hechos que son irreparables, los estados asuman las responsabilidades para la no repetición, para procurar herramientas jurídicas y acciones políticas que prevengan y que impidan los desenlaces fatales, en este caso vinculado a la violencia por motivos de género. Es motivo de celebración que la Argentina no solamente haya aprobado muy cercanamente al momento de su definición la Convención CEDAW, sino que también a lo largo de todos estos años, desde el 85 hasta hoy, se hayan constituido una serie de leyes que promuevan el acceso a una vida libre de violencia, no solamente la 26485, sino muchas leyes más que son reparatorias. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad para compartir con ustedes esta fecha muy significativa que aún hoy rige y está en nuestras manos para denunciar la violencia contra las mujeres. Y en este tren de cosas, y como el 85 queda acá muy cerca y estamos en los 40 años de democracia, también le pedimos a los diputados y diputadas de la Nación algunas reflexiones sobre estos 40 años, 4 décadas de democracia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ramiro Fernández Patri, del oficialismo de la provincia de Formosa, también el diputado José Luis Esper, de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, y Carolina Moisés, del oficialismo de la provincia de Jujuy. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud
aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le pasó en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país, porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. El repaso de los diputados y diputadas sobre la democracia y el rol de este Congreso, como pasábamos revista hace un ratito respecto a la convención CEDAW, que aprovechamos para reconocer el trabajo legislativo. Muy interesante el informe. Muy bueno. Muy interesante el informe. ¿Eh? Bien, me alegro que les haya gustado porque sí, lo vimos en silencio, lo escuchábamos. La ley Micaela ya saben todos lo de la CEDAW, deberían saberlo. Exactamente, estamos en falta. Ah, mal. Bueno, ahora lo vamos a hacer capacitarse en la ley Micaela. Pero sí, les digo, revisen la convención, es muy interesante. Y también el proceso político que se fue dando, porque son los temas transversales donde mujeres de los distintos partidos encuentran un eco y un código común para reclamar. A veces no le alcanza, como les pasó con Belén do Pará, que no lo pudieron hacer. Pero bueno, siempre se llega tarde a las leyes de las mujeres, ya pasará. Que ya nos dijo Luciana, 300 años para que llegue la igualdad. Lo veíamos ahora también que esperar. Lo veíamos también en lo que contaba Luciana, cómo trabajaron juntas Siley y los penatos para derogar esa ley. Exactamente. ¿Te parece, Claudio, que repasemos lo que va a pasar el domingo? Porque varios diputados de esta casa serán protagonistas de la elección de intendente de la ciudad de Córdoba capital, y ahí el presidente del bloque Evolución Radical está como principal referente de Juntos por el Cambio, ¿no? Una de las figuras que va a competir este domingo. Ya mañana empieza la veda, una veda mucho más acotada, ¿sí?, que lo que fueron las elecciones del 24 de junio para gobernador de la provincia. En este caso, bueno, lo que va a suceder es decidir quién va a ser el sucesor de Martín Yarlora, actual gobernador electo de la provincia de Córdoba desde el 24 de junio. Va a asumir el cargo el 10 de diciembre. Ha transitado esta última etapa desde que ganó hasta ahora, sumergido en la campaña electoral para que el esqueletismo pueda retener el control de Córdoba capital. 4 años de Yarlora intendente, luego de haberle arrebatado al radicalismo el control de la capital, y ahora, bueno, otro escenario, un radicalismo que busca retomar el control de la ciudad capital de Córdoba. Una lista encabezada por Rodrigo de Loredo, presidente del bloque Evolución Radical, secundado por otra diputada, por otra integrante de esta casa, la diputada Zoera Alzucaria, ¿sí?, del PRO, y enfrente compite con Daniel Pacerini, que es candidato a intendente de Córdoba capital, y secundado también por alguien que fue diputado
Javier Preto, candidato a viceintendente de Córdoba Capital, expresidente del PRO. Mira. Sí, con lo que habíamos contado, sus primeros pasos en el esqueletismo. Bueno, ahora es el compañero de fórmula de Daniel Pacerini en estas elecciones de Córdoba. El que se metió mucho también fue Mauricio Macri, nuevamente. Esta vez se metió también para las elecciones provinciales. Le gusta mucho Córdoba. Pero para la Córdoba Capital también. Tomando como propio el candidato de Evolución Radical. Recordemos que se acordó la unidad en la que Luis Juez... Muy diferente a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Muy diferente a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y también a lo que pasó en Santa Fe, también a lo que pasó en La Pampa, también a lo que va pasando en los distintos distritos donde Evolución Radical enfrenta o al radicalismo o al PRO en sus distintas versiones. El distrito de Córdoba es el segundo, ¿no? Distrito más poblado después de la provincia de Cabeza a Buenos cabeza Aires. con Santa Fe, Me parece exactamente. que es un poquito más la cantidad de Casi. aporte, digamos, que hace Córdoba a la cantidad de votos que se requieren para las elecciones. Totalmente. De los más poblados. Santa Fe, 8,60% del padrón nacional, Córdoba, 8%. Ahí la diferencia, una variable. Entre estas dos provincias, más del 16% del padrón nacional, bueno, con el foco en Córdoba Capital, claro. Convengamos que la principal ciudad de la provincia, el termómetro urbano más importante de la provincia de Córdoba. Y en este contexto, bueno, está la pregunta, si el schiarettismo, luego de haber retenido la provincia por una diferencia de 3 puntos sobre Luis Juez, si esto va a implicar también que prime lo que muchos han hablado en estos días en Córdoba, que es, bueno, ¿le conviene a la ciudad de Córdoba tener un signo diferente al de la provincia? Bueno, esas son discusiones que suelen tallar en discusiones municipales de este tipo. Nos encontramos, como nos decía Antonio, una apuesta de Juntos por el Cambio otra vez por nacionalizar este debate. Otros creen lo contrario, otros creen que lo que está sucediendo con el expresidente es hacer valer el peso electoral que tiene en Córdoba y en Córdoba Capital. Recordemos que que Macri, las veces que fue a Córdoba, también la última interna la perdió, apostando por Gustavo Santos. Perdió, pero ahí hay un tema, ahí hay toda una discusión con respecto. Y lo que fue la llegada de Patricia Bullrich con Rodríguez Machado. Y ahí hay toda una discusión con respecto a ese caudal de votos, porque Mauricio Macri, cuando perdió en las elecciones de 2019, las presidenciales, perdió en todo el país, 18 puntos de diferencia que buscó remontar. Cuando llega en las elecciones generales después de las PASO, no pierde en 2 distritos, en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, en donde alcanza el 60% de los votos. Exacto. Entonces hay un elemento ahí del voto, por una parte, del voto del macrismo y esta otra incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar con esta fórmula encabezada por un radical que, insisto, no forma parte de la conducción formal del partido, sino de un sector que en esta Cámara de Diputados forma parte de otro bloque? Claro. ¿Sí? O sea, las diferencias, al menos en esta Cámara, han quedado muy en evidencia y ya se van a cumplir 2 años de que ese proceso no se terminó de resolver. Bueno, queda como invisibilizado, pero no se salda. Vamos a ver también qué resultado da en Córdoba la apuesta por provincializar la elección, como la vemos de candidatos como Rodrigo Loredo, que si bien recibe el apoyo de Macri, apuesta más a lo que fue algo parecido a lo que hizo Puyaro en Santa Fe. Claro, ahí hay una discusión que tiene que ver con hasta dónde sirvió para Horacio Rodríguez Larreta y también para el gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, haber anticipado 15 días antes de las elecciones para gobernador del 24 de junio, el intento de armar un frente de frentes con el schiarettismo adentro a nivel nacional cuando estaban compitiendo en Córdoba. Sí, que eso fue fatal porque les partió un poco el esquema. Claro, ahí se abrió otra situación totalmente distinta, que ahí genera distintas lecturas. Algunos consideran de que eso lo terminó favoreciendo a Juez para poder llegar a este punto, otros consideran de que no. Lo cierto es que también hay lecturas que estiman que esta decisión de Morales y de Rodríguez Larreta lo que hizo fue terminar con esto que vos decías, con ese intento del schiarettismo de
impermeabilizar la provincia de cualquier nacionalización posible. Claro. Que eso se terminó de romper cuando Rodríguez Larreta y Morales deciden intervenir claramente. Intervenir en un momento en donde además, otro dato que también cruza la Cámara de Diputados, Schiaretti trata de dejar en claro de que no estaban buscando que lo sumaran a Juntos por el Cambio, sino formar parte de un frente de frentes. Y ahí también juega y talla con mucha fuerza un protagonista de esta Cámara, el diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal, exministro de Schiaretti y designado por Schiaretti para ser el vocero de cuál era la aspiración que tenía el schiarettismo en ese momento, ¿no? Esa situación, bueno, finalmente no prosperó, dejó otra foto electoral el 24 de junio en Córdoba, una foto que por fuera de la diferencia de 3 puntos entre Yarlora y Juez, el otro dato tiene que ver con el crecimiento de Juntos por el Cambio en el interior y en el sur de Córdoba, la victoria en Río Cuarto, la segunda ciudad en importancia, y esta pregunta, ¿qué pasa con la zona núcleo, ¿no? O sea, ¿cómo empieza a comportarse el electorado en la zona núcleo en este momento de definiciones en donde, bueno, ya pasó el sedazo electoral de las PASO en Santa Fe? Resta saber qué va a suceder en el desenlace del 10 de septiembre en Santa Fe. Este domingo se va a conocer la última escala de las elecciones cordobesas. Y el 13 de agosto, bueno, llega la otra gran pregunta, por fuera de lo nacional, ¿qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires? La otra pieza de esa zona núcleo, digamos que en las últimas elecciones ha tenido algunos comportamientos mucho más proclives a respaldar algunas opciones del peronismo no kirchnerista, y por las señales que están surgiendo, además de fortalecer opciones del radicalismo, empieza a dar señales de que podría haber otra capitalización del voto de Juntos por el Cambio en esos dos distritos. Hay que ver finalmente qué es lo que pasa, pero por fuera del comportamiento del voto del interior, bueno, la pregunta es qué va a pasar en Córdoba capital en este escenario. Algunos consideran que podría ser el schiarettismo una buena elección a partir de la gestión de Yarlora como intendente. Claro, el recuerdo de esa experiencia que lo llevó a ser gobernador, en definitiva, electo, ¿no? Exactamente. Como arrastrar de algún modo, pero bueno, han pasado muchos meses, hay que ver si ese efecto se puede lograr. Bueno, hay que ver porque, digamos, y el otro tema, si empieza a consolidarse lo que es esta nueva etapa del peronismo cordobés, con Schiaretti concluyendo su tercer mandato como gobernador. O sea, Schiaretti en este momento está trabajando su precandidatura presidencial. Con otro diputado nacional. Exactamente, con Florencio Randazzo como compañero de fórmula, en un escenario llamativo en donde no jugaron candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en una lista en donde, bueno, también hay distintas figuras del avañismo, como el caso de Alejandro Topo Rodríguez en la lista de diputados nacionales por la provincia. Y la vuelta de Diego Bocio, ¿no? Exactamente, por la ciudad de Buenos Aires, pero con este hueco en la provincia de Buenos Aires. Digo porque también es un tema que genera muchas preguntas, muchos interrogantes. Exacto. En Juntos por el Cambio, en donde hay una interna entre Diego Santilli, también diputado nacional, Néstor Grindetti, intendente de Lanús. Algunos decían, la verdad que nos convenía contar con un candidato a gobernador del peronismo amigable, decía. Igual todavía no se definió cuándo va a ser la elección. Por ahora la elección de la provincia va a ser en octubre, junto con la nacional, pero depende también falta el gancho, pero las señales son de que no habría cambios. Sí, bueno, hay que ver qué pasa el 13 de agosto, eso va a definir un poco todo. Este es el panorama de las elecciones que va a haber el domingo, las nombramos porque diputados importantes de esta Cámara, presidentes de bloques, son protagonistas del debate, y veremos también cómo repercute puertas adentro luego la discusión respecto, bueno, a lo que sea el resultado electoral, ¿no? Quienes se empoderan en este entrecruzamiento de fórmulas que terminan teniendo a exponentes de distintos partidos de manera rara, con cruces extraños, podríamos decir, ¿no? Con rarezas ahí que no son tan lógicos por ahí con la definición de lo que se venía construyendo.
construyendo. Y el fin de semana que viene, sí, otra elección ya provincial, que es el caso de Chubut. Exactamente. Chubut, exacto. Totalmente. Pero eso es la semana que viene. Eso es la semana no que es viene. esta semana. Soy no un nos poco adelantemos, ansioso. no nos adelantemos. Disfrutemos las elecciones de Córdoba, que son muy interesantes, muy importantes, porque se define de la ciudad, pero va a volver a poner el foco en el rol de Juntos por el Cambio y si pueden capitalizar a nivel nacional todo este proceso. Repasamos más de los testimonios de los diputados y diputadas respecto a los 40 años de democracia para que podamos, bueno, conocer su mirada respecto a la celebración que se está transitando en este sentido. No vamos para ahí. Bueno, vamos a ver entonces lo que están comentando algunos de los diputados respecto de los 40 años de democracia. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones, podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades, pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen y nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad, pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho, que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad. Para mí vivir en democracia es libertad, es respeto, es responsabilidad. Realmente las sociedades en democracia podemos evolucionar, podemos transformarnos, podemos crecer y podemos aspirar cada uno al protagonismo y al talento que cada uno tiene para dar y para ofrecer a esta vida. ¡Viva la democracia! Justamente estábamos repasando testimonios de diputadas, la diputada Bachey y también la diputada Fein, Mónica Fein, que fue una de las precandidatas a gobernadora de la provincia de Santa Fe. No le fue tan bien en su resultado electoral, fue parte del Frente de Frentes que unía no solamente a los candidatos de Juntos por el Cambio, sino a los candidatos del socialismo, ¿no? Exactamente. Que acá están en bloques separados. Totalmente, sí, y con otro dato también de esa contienda, que la coalición cívica Iba por afuera. iba por afuera. No, ¿sí? o sea que terminó siendo el Frente de Frentes, pero no tan amplio. Radicalismo, más macrismo, más socialismo, es el Frente de Frentes con la coalición cívica afuera y en una contienda en donde Unión por la Patria fue con 4 listas. Con otro dato también que surge y que sigue configurándose y que es que en el caso de la interna del oficialismo en Rosario, bueno, la emergencia de Juan Monteverde de Ciudad Futura, Sí. que está junto con dentro de la lista de Eduardo Tonioli también, sí, uno Que no de le los fue 4 tan bien a competidores, que no él. le fue tan bien a él, pero Monteverde, proveniente de los movimientos sociales, terminó ganándole la interna de Unión por la Patria a Roberto Zuckerman, quien parecía la figura que podía tener un comportamiento electoral similar al que le adjudicaban a Marcelo Lewandowski, ¿no? Uno de los 4 competidores. Mostrando, ¿no?, la particularidad, ¿no?, de lo que es el progresismo, la izquierda. El electorado en rosarino, Rosario. exactamente. Qué difícil. No, sí, también me parece que hay un mensaje respecto, sobre todo para el peronismo, para el panperonismo, como te gusta vos nombrarlo, de cómo construir también alianzas hacia adentro del movimiento popular, ¿no? Claro. Es una relación ahí que se puso muy fuertemente Lo nuevo, respecto eso. a los Y lo roles que les ha costado, y las digamos. representaciones, porque fueron 4 candidatos distintos para la gobernación en el oficialismo, digamos, en el peronismo,
y tuvieron una performance mucha distancia con los de Juntos por el Cambio, en definitiva, Claro. y tuvieron un comportamiento muy diferencial, digamos. Una interna amigable, como dijo el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Él consideró de que la interna del panperonismo era amigable. De hecho, bueno, pudieron sacarse una foto juntos, cosa Sí. que en el caso de la contienda de Juntos por el Cambio Hubo no acusaciones aparecía. violentas de por medio. Totalmente. Distinto fue lo que sucedió en el caso de Unión por la Patria y este dato, ¿no? Que realmente quien va a pelear por la Intendencia de Rosario para competir con Pablo Hapkin es precisamente Juan Monteverde, que va a contar, si se repite esta interna amigable, con toda la estructura del peronismo santafesino, con una figura que no proviene del peronismo santafesino, sino de los movimientos sociales, de una experiencia como ha sido Ciudad Futura, que es un espacio que ya tiene 20 años de construcción, 15 años de construcción, y que forma parte de la nueva marca del Frente de Todos en Santa Fe, y que genera esta otra gran pregunta respecto a qué es lo que va a pasar con el resultado, el veredicto de las urnas en Rosario. Te cuento algo más porque me sorprendió. Yo tengo una amiga que es de la zona de Baigorria, General Baigorria, que es una ciudad muy cercana de Rosario, y allí la que se impuso en la interna es Antonella García, una joven del movimiento Evita, que también dentro de la interna del distrito tiene esto otro diferencial que vos bien contabas, Claudio, respecto a, un poco el rol de la interna, ¿no? El rol de la interna abierta. Exacto. Cómo se arman las candidaturas, cómo se arma el esquema de las listas para las distintas batallas que hay que dar, ¿no? Qué Exacto. propuestas se tienen para las distintas representaciones. Y acá me parece que es interesante en este ejemplo dar cuenta de cómo se entrecruzan las responsabilidades en los distintos niveles del Estado. Pero urgentemente nos llaman desde el control central de este canal porque tenemos a nuestra entrevistada que le agradecemos profundamente que se haya podido conectar a esta hora. Le agradecemos a María Rosa Martínez este ratito. Sabemos que está muy atareada, que acaba de llegar de una importante movilización por la noche del apagón. Hoy, 20 de julio, se conmemoran 47 años, ¿no?, de la noche del apagón, que fue un proceso justamente en el contexto de la dictadura cívico-militar de represión y terror a los pobladores y las pobladoras de la provincia de Jujuy. ¿Cómo anda, diputada? Gracias por conectarse. Ay, no la escuchamos. Está muteada. Me parece que quedó muteada en la prueba de sonido que hicieron antes, que la tienen súper chequeada. A ver qué pasó ahora. Ay, no la estamos pudiendo escuchar. Bueno, estaba todo súper chequeado hasta hace un minuto, pero el cable, cuando hay que pachar entre una conexión y la otra, a veces Me la ha pasado un tecnología montón de veces. no funciona. Aunque no me han entrevistado. Un déjà vu pandémico. Un déjà vu pandémico. Pero importante este contexto. Ahí está. Ahora sí. Ahora la escuchamos, diputada. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Pero qué bien. Fuerte y claro. Me encanta. ¿Cómo estás, Bueno, María muy Rosa? bien. Estoy muy bien. Te mando un abrazo grande, en especial, compañera y amiga. Un saludo también. La verdad que esta movilización fue importante, grande. Salimos de la plaza de acompañar la Ronda de las Madres y trae muchas reminiscencias y preocupaciones presentes, ¿no? Ricardo Aredes era médico, fue intendente radical, pero que se presentó junto con la lista del Frejuli en el 73 y ganó las elecciones. El único radical en el país que participó de la lista del Frejuli. Su compromiso tenía que ver centralmente con, mirá cómo eligió estar en Ledesma. Se recibió de médico en Tucumán y buscó el lugar donde hubiera más desnutrición infantil para ir, o mortalidad infantil, para ir a ejercer su profesión. Primero trabajó en Ledesma. A Ledesma no le gustaba que le diera días a los trabajadores por enfermedad. O sea que trabajó como médico de la azucarera, de la Zafra. De la empresa. Claro, en un momento trabajó como médico de la empresa. A la empresa no le gustaba su
su conducta de médico, yo te diría laboralista, porque en realidad lo que hacía era que cuando un trabajador estaba enfermo le daba días. Le justificaba la ausencia, digamos. Exacto, exacto. Como Y ahora bueno, cuando te mandan el de... médico, digamos, en la empresa. Exacto, exacto. Bueno, después que la empresa lo echa, se va a vivir a Tilcara, ejerce la medicina en el hospital de Tilcara y vuelve a Ledesma. Tenía un amor especial por Ledesma. Y lo eligen intendente en el año 73. Wow. Allí la empresa, los medios, la derecha del peronismo se ocuparon de decir que era un subversivo. Y desaparece la noche del golpe. 24 de marzo. Ese apagón, exacto, en ese apagón gigante, en realidad desaparecen, secuestran cerca de 400 personas en Ledesma, que era un pueblo chico en ese momento. Un pueblo además que tenía la fábrica como única actividad, en definitiva, de la zafra, el azúcar. Exacto. El azúcar que consumimos dicen todos. Y un Blaquier que murió impune. Además, es terrible la historia, ¿no? Y sobre todo entre el poder económico, mediático y judicial, el disciplinamiento que se busca generar, ¿no? Porque no hay ninguna duda que ahí se sembró miedo, terror. Sin embargo, Olga Aredes, yo conocí a Olga y a su hermana también, Emperatriz Márquez, su hermana, que es tucumana, y son mujeres muy valientes, ¿no? Que empezó a dar vueltas en la plaza de su pueblo sola, pidiendo que apareciera. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá le saluda Antonio Ricovene. Recién recordaba que Blaquier, murió impune. Quería preguntarle si hay algunos de los otros responsables de este hecho del apagón que están avanzando en el juicio. ¿Cómo viene el avance en lo judicial? Ha sido muy difícil avanzar en el juicio de Ledesma. Ha sido muy difícil avanzar en todos los juicios que tienen que ver con la complicidad o la responsabilidad civil y empresarial. Igualmente hay una investigación en curso y sigue el proceso judicial. Yo espero que pueda llegar a buen término. Blaquier era el principal responsable porque era el dueño de la empresa en ese momento. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está? Bueno, este aniversario, estos 47 años, suceden en una situación particular en la provincia. De hecho, en la Puna jujeña continúan los cortes que se siguen multiplicando en esta otra etapa del conflicto en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con el rechazo de las comunidades indígenas a la aplicación de la reforma de la Constitución jujeña, ¿no? Y todo esto en un momento en donde se siguen denunciando violaciones a los derechos humanos, la multiplicación de detenciones a partir del procesamiento de dirigentes y militantes que han participado en las movilizaciones. Usted forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Quería preguntarle, primero, ¿cuáles son las últimas noticias que están recibiendo sobre Jujuy? Porque hay mucha expectativa al respecto. Hoy es un día muy importante en Jujuy, por fuera de la agenda. ¿Y cómo se están preparando para transitar lo que sigue en Jujuy en un escenario además electoral? Sí, a ver, hoy liberaron a los detenidos que quedaban en Humahuaca. Habían liberado a los que estaban en Jujuy, faltaba que liberaran a los detenidos en Humahuaca. Hay una persecución a dirigentes, a militantes, a representantes y también a abogados. Vos viste que hay un listado de abogados, además de algunos que ya están presos, como el abogado que está preso en su domicilio por cuestiones de salud, Nayar, y que es un representante de los abogados que defienden los derechos humanos. Exacto. Uno de los primeros detenidos. Aparecen las mismas camionetas sin patentes, sin identificar, de empresarios jujeños que las de la noche del apagón. Si apareciera la historia vuelve a repetirse. Es absolutamente preocupante. Exacto, porque
porque además hay una pretensión, como pasó en la dictadura, de crear ese enemigo interno. Las movilizaciones, los cortes fueron de comunidades, de pueblos originarios, de docentes, de trabajadores en absoluta actitud pacífica. Bueno, ahí se empezó a generar la idea de que la complicidad u organización de Milagro Sala, que ya va a ser 7 años que está presa. Inventan presencias del kirchnerismo cuando va el secretario de Derechos Humanos de la Nación a intentar reunirse con el gobernador. Hoy en la movilización de Ledesma está participando Hugo Yasky, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Juan Carlos Alderete, que es otro de los diputados que integra la comisión. Y la semana que viene va a haber una comisión de diputados con una idea de ponerle un viso de institucionalidad a las gestiones que se hagan. O sea que se reuniría la Comisión de Derechos Humanos. Es parte de la Comisión de Derechos Humanos y de integrantes de otras comisiones. Que se van a presentar necesariamente en Jujuy. Viajan a Jujuy. Ah, viajan para allá. Eso lo dijeron en la conferencia de prensa la semana pasada, Okay. ¿no? Si no recuerdo mal. Esa era la idea la semana pasada. La idea era viajar hoy. Lo que pasa es que fue complicado el tema pasajes, así que viajaron solo 2 diputados. La semana que viene viajarían alrededor de 6 o 7. Bien. Con la idea de hacer una serie de gestiones, de visitar a los detenidos, de ver cuál es la situación de los abogados. Te quería preguntar, porque también trascendió por las noticias situaciones de abuso sexual que están sufriendo muchas de las detenidas, muchas de las mujeres que se presentan a protestar o que están en las manifestaciones y persecuciones en particular. ¿Te parece que también hay que visibilizar esta situación particular, que hay que, bueno, desde las comisiones de mujeres o de derechos humanos, plantearlo como... Sí, hoy leí el testimonio de Müller en página 12, la verdad que es aberrante. Las visitas a las casas, a los domicilios, es de una brutalidad enorme. Yo creo que hay que... Mira, uno de los compromisos que nosotros asumimos cuando nos visitó Lian, el joven que perdió su ojo, fue ese, visibilizar. Tenemos dificultades, ¿no? Porque visibilizan pocos medios, o casi ninguno, te diría. Página, si querés. Los canales de televisión prácticamente no existe la situación en Jujuy. Pero bueno, me parece que hay una responsabilidad ciudadana. Nosotros somos un pueblo con memoria. Hoy creo que la movilización en la plaza y después en Corrientes al 400, en la sede de Ledesma, lo que expresa es eso, que somos un pueblo con memoria. Hubo un documento que leyó Tati Almeida y sobre todo, además de memoria presente, ¿viste? Porque Morales ganó las elecciones y muchos de sus votantes hoy están diciendo que los desilusionó. Bueno, esta muestra de lo que puede hacer la derecha cuando ratifica cierta legitimidad vía electoral, me parece de una gravedad enorme. Es un aprendizaje. Yo digo, pensemos antes de votar, que estas pueden ser las consecuencias. Totalmente. Y lo están anunciando. Recién escuché a García Moritán, que es un desconocido legislador de la ciudad, conocido por ser el marido de Pampita, que dice dinamitar el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo Social por las protestas. O sea, están totalmente locos. Están en otra sintonía. Y quieren decirnos que nosotros somos creadores del miedo. La verdad que hay una manipulación enorme del discurso. Me preocupa mucho eso, porque mira, en la época de la dictadura, parte de lo que ocurrió y del aval, entre comillas, social que tuvieron de algún sector de la sociedad, tuvo que ver con la creación del enemigo interno. Exactamente, y es parte también de los procesos que se dan de estigmatización de algunos sectores, algo que, bueno, en estos 40 años de democracia hemos aprendido y construido algunos mecanismos. Gracias, María Rosa, por este ratito y por traernos además toda la información como cronista un poco de lo que sucedió en la marcha. Hasta cualquier momento. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Feliz día. Chau. Bueno, amigos, feliz día para ustedes, para todos los compañeros también y compañeras. Igualmente para todos. Igualmente, Amanda. Antonio Ricovene, nos vemos dentro de unos días. También Claudio Mardones, nos vemos en unos días. Siempre. Ustedes se quedan aquí con la programación de DTV. Hasta luego.